Bienvenida, bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en un territorio que a mí me parece fascinante. A ver, La encrucijada donde el deporte de élite, con todo su sudor, su épica, se encuentra con la lógica fría de la inteligencia artificial. una combinación que, bueno, ya no es ciencia ficción. La verdad es que ya está cambiando las reglas del juego en los vestuarios. Totalmente. Y para explorarla, tenemos sobre la mesa un artículo científico muy reciente. Se titula Prediction of Perceived Exertion Ratings in National Level Soccer Players Using Wearable Sensor Data and Machine Learning Techniques. El título es largo, pero la idea es potente. Sí, ha sido publicado en el Journal of Sports Science and Medicine este mismo año, 2024, y los autores son Robert Lepich y un equipo bastante amplio de varias universidades alemanas y estadounidenses. Un trabajo muy sólido, la verdad. Y la idea hoy es un poco desgranar su pregunta central, que es casi de filosofía, ¿no? ¿Puede un algoritmo, alimentado solo con datos de sensores, De GPS, de frecuencia cardíaca. eso es, llegar a predecir algo tan personal, tan subjetivo como el esfuerzo que un futbolista siente? O sea, ¿podemos cuantificar el cansancio? Vamos a ver qué nos dicen. Es que esa es la pregunta del millón en la preparación física moderna. Para entender bien el artículo, hay que tener claros dos conceptos que son la base de todo: la carga externa y la carga interna. De acuerdo, vamos a definirlos. La carga externa es, digamos que es lo sencillo, lo que todos vemos y podemos medir. Es el trabajo físico puro y duro. Lo que hace un jugador. Exacto. Cuántos kilómetros corre, los sprints que hace, las aceleraciones. Es la información que te da el GPS que llevan en el peto. La física del movimiento. Vale, lo objetivo, la cáscara del esfuerzo, por así decirlo. Justo. Y luego está la carga interna. Y esta es la respuesta psicofisiológica del cuerpo a ese trabajo. Es como el organismo reacciona. Ajá. Aquí medimos cosas como la frecuencia cardíaca, pero la métrica estrella y la clave de este estudio es la escala de percepción de esfuerzo, o RPE por sus siglas en inglés. Que, si no me equivoco, es básicamente preguntarle al atleta después de entrenar, en una escala de 0 a 10, oye, ¿cómo de duro ha sido esto para ti? Ni más ni menos. Y aquí viene la gran paradoja del deporte de hoy. Muchos clubes se obsesionan con la carga externa, porque es fácil de medir, genera gráficos muy chulos, Claro. pero toda la evidencia científica apunta que es la carga interna, y sobre todo las medidas subjetivas como el RPE, la que mejor predice la fatiga, el riesgo de lesión. El cuerpo y la mente, al final, no mienten. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Si la mente es tan crucial y tan subjetiva, convertir esa sensación en un dato que se pueda predecir suena casi a magia. ¿Cómo lo abordaron? Pues con la herramienta más potente que tenemos hoy para encontrar patrones. Una cantidad de datos absolutamente masiva. A ver. Recopilaron datos de 26 futbolistas profesionales de un club de la tercera división alemana durante una temporada entera. En total, analizaron 5.402 sesiones de entrenamiento y 732 partidos. Un momento. Estamos hablando de más de 6.000 sesiones individuales. ¿Eso es? Una montaña de información. Con tantísimos datos, ¿no hay riesgo de empezar a ver fantasmas? ¿De encontrar correlaciones que son pura casualidad? Esa es una objeción excelente, y es justo el problema que el Machine Learning o aprendizaje automático está diseñado para resolver. De cada una de esas sesiones extrajeron 174 parámetros diferentes de los sensores. 174. Sí. Desde la distancia total hasta los cambios de dirección más sutiles, el tiempo en zonas de frecuencia cardíaca. A esa avalancha de datos le sumaron el dato que querían predecir, el RPE que cada jugador reportaba. Vale, 174 variables por miles de sesiones. Es que es imposible que un humano le encuentre sentido a eso. Imposible. Por eso, lo que hicieron fue, digamos, soltar a los algoritmos en esa montaña de datos. Y no probaron uno, sino 9 algoritmos de Machine Learning distintos. No se quedaron cortos. No, y además, como guinda, diseñaron su propia arquitectura de Deep Learning, que es una red neuronal artificial, un modelo mucho más complejo, para ver si podía encontrar patrones que los otros no vieran. Y el objetivo de todos era el mismo: aprender de los datos de los sensores para ser capaces de adivinar, con la mayor precisión posible, qué número del 0 al 10 iba a decir el jugador. Exactamente. Intentar que una máquina leyera el cansancio de un cuerpo humano basándose solo en datos de movimiento y de corazón. Vale, han puesto a trabajar a la inteligencia artificial. ¿Y qué ha pescado en ese océano de datos?
¿Encontraron esa métrica de oro del cansancio que sueña todo preparador? Pues la respuesta corta es que no. Y esa es una de las conclusiones más importantes del estudio. Ah, No hay una variable mágica que por sí sola explique el esfuerzo percibido. Es un fenómeno multifactorial, una sopa con muchos ingredientes. Pensar que solo la distancia a alta intensidad lo resume todo es un error. lo cual ya es un hallazgo en sí mismo, ¿no? Nos obliga a pensar de una forma más compleja. Desde luego. Ahora bien, que no haya una variable mágica no significa que todas pesen lo mismo. El análisis sí que identificó los factores más influyentes. El predictor más potente, el que más ayudaba, fue la frecuencia cardíaca máxima alcanzada. Aportaba un 1,81% a la precisión. Eso tiene una lógica aplastante. Cuanto más se acelera el corazón, más esfuerzo sientes. Parece intuitivo, sí, pero es clave cuantificarlo. Lo interesante viene ahora. Los siguientes factores más importantes fueron la aceleración máxima, con un 1,48%, y, ojo a esto, la distancia total recorrida en la zona de velocidad de 10 a 13 km por hora. Espera, para. Eso es fascinante, porque uno piensa instintivamente en los sprints, en el choque, en las carreras a 30 kilómetros por hora, como lo que te deja muerto. Claro. Y el modelo dice que ese trabajo invisible, ese trote constante a ritmo medio-bajo, que apenas sale en los resúmenes, es casi tan importante para predecir el cansancio. Precisamente. Y eso es un cambio de paradigma para muchos preparadores que se obsesionan con la alta intensidad. Este dato sugiere que la fatiga se cuece a fuego lento. Es el volumen de trabajo a ese ritmo sostenido lo que va vaciando el depósito. Es la acumulación, no solo el pico. Exacto. Entendido. Y en la comparación, en la competición entre los algoritmos, ¿hubo un claro ganador? Sí, lo hubo. El modelo de Deep Learning que ellos diseñaron a medida fue el más preciso. Consiguió un error absoluto medio de 1,08. Vale, en una escala de RP de 0 a 10, un error de 1,08 significa que, de media, la predicción se desvía en un punto de lo que dice el jugador. Eso es. Un momento. Si el jugador dice un 7, el modelo podría decir 6 u 8. Para un entrenador que tiene que tomar decisiones, esa diferencia no es todavía demasiado grande para ser útil en la práctica. Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es que depende del uso. No es para sustituir al jugador, sino para complementarlo y sobre todo para detectar desviaciones. Pero antes de llegar a eso, hay un matiz sobre los modelos que es la clave práctica de todo el estudio. A ver, Aunque el de Deep Learning fue el más preciso, otro modelo mucho más sencillo, basado en árboles de decisión y llamado Extra Tree, obtuvo resultados casi idénticos. Su error fue de 1,15 puntos, una diferencia minúscula. ya. Pero lo más importante es que demostró ser infinitamente más robusto frente a datos atípicos, a los outliers. ¿Y por qué es tan importante esa robustez? ¿Qué es un outlier en este contexto? A 60 km por hora. O una sesión muy suave, porque solo han tirado penaltis. Claro. Un modelo complejo como el de Deep Learning, con sus 353 millones de parámetros, se puede volver loco con esos datos. El modelo Extra-Tree, por su diseño, es como si dijera, esto es muy raro, lo trato con cautela y no dejo que me contamine el resto del análisis. Entiendo. Es más listo para el mundo real, que es caótico. Y supongo que esa diferencia tiene implicaciones también a nivel de recursos, ¿no? Gigantescas. El modelo de Deep Learning necesitaba la potencia de cálculo de servidores especializados, caros, complejos. En cambio, el Extra-Tree puede ejecutarse en casi cualquier portátil moderno. Y eso lo cambia todo. Vale, entiendo la ventaja técnica del Extra Tree. Es más práctico. Pero vamos al lío. ¿Cómo se traduce esto en el día a día? ¿Qué puede hacer un entrenador con esta información mañana mismo? El estudio propone 4 aplicaciones muy concretas. La primera es la más obvia: rellenar datos que faltan. Si un día un jugador se olvida de apuntar su RPE, el modelo te da una estimación muy fiable. Un plan B para la recogida de datos. Tiene todo el sentido. Un comodín. La segunda aplicación es, para mí, la más potente: la detección temprana de fatiga. Aquí es donde tu pregunta sobre el margen de error cobra sentido. El entrenador no mira el valor absoluto, sino la discrepancia. Ah, vale. Imagina que para un entrenamiento normal, el modelo siempre predice para un jugador un RPE de 6. Si de repente un día ese jugador te dice un 8 por el mismo trabajo, ahí salta una alarma. Claro.
Me imagino a un entrenador viendo que su centrocampista estrella, que jura que está perfecto, tiene una discrepancia de 2 puntos con el modelo. Podría darle un descanso y quizás evitar una lesión. Es casi una bola de cristal para la fatiga. Exactamente, esa es la idea. Y funciona también al revés, que es la tercera aplicación, la monitorización de la forma física. La misma idea pero a la inversa. Eso es. Si para la misma carga de trabajo el jugador empieza a reportar consistentemente un 4 en vez de un 6, es un indicador objetivo de que está mejorando. ¿Y la cuarta aplicación sería? La planificación de entrenamientos. En lugar de diseñar sesiones basadas solo en correr 5 kilómetros a tal ritmo, los entrenadores podrían usar el algoritmo para diseñar sesiones que busquen un RPE objetivo. Hoy quiero que el equipo acabe con un RPE de 7 y el modelo les ayudaría a definir las variables para conseguirlo. Se afina muchísimo más el estímulo. Muchísimo. Hay un detalle en los resultados que me parece la madre del cordero. Los autores dicen que los modelos son mucho mejores prediciendo el esfuerzo en los entrenamientos que en los partidos. ¿Por qué la competición rompe el algoritmo? Es un punto clave que demuestra la honestidad de los investigadores. La razón es doble. Por un lado está el componente mental. El estrés, la presión de un partido, es un animal completamente diferente al de un entrenamiento. La adrenalina, la tensión. Todo eso influye en cómo percibes el esfuerzo, de una manera que los sensores físicos quizá no capturan del todo. O sea que volvemos a la pregunta del principio. La máquina empieza a entender el cuerpo, pero la mente en estado de máxima competición sigue siendo, por ahora, una caja negra. Exacto. Y el segundo motivo es puramente estadístico. Tenían más de 5.000 observaciones de entrenamientos, pero solo 732 de partidos. No tenían suficientes ejemplos. Eso es. El algoritmo no tenía suficientes ejemplos para aprender bien los patrones de la competición. Al quitar esos datos, los modelos se especializaban y eran más precisos en lo que mejor conocían. Los entrenamientos. Entonces, si tuviéramos que sacar la gran conclusión, podríamos decir que partíamos de si una máquina podía medir una sensación. Y la respuesta es un sí, pero con matices. Entiende muy bien el desgaste del día a día, pero el estrés de la competición se le atraganta. Has dado en el clavo. La sensación subjetiva de esfuerzo no es un misterio, sino el resultado de una interacción compleja pero medible de factores físicos. Y lo más interesante es que este estudio demuestra que una herramienta como el modelo Extra-Tree puede ser muy accesible. Y esa es la clave. Abre la puerta a que la inteligencia artificial en el deporte no sea solo para clubes con presupuestos gigantescos. Un buen análisis se puede empezar a hacer con un portátil y los datos correctos. Y esa democratización de la tecnología es quizá el impacto más grande a largo plazo. Desde luego, para quien tenga interés en la estadística, en el detalle de esas 174 variables o en la arquitectura de la red neuronal, la lectura del artículo original es más que recomendable. El nivel de detalle técnico es impresionante. Sí, es un trabajo muy exhaustivo y un gran ejemplo de buena ciencia aplicada al deporte. Y para terminar, una idea para reflexionar. Este estudio predice cómo se siente un jugador basándose en sus datos físicos. Pero, ¿qué pasa si le damos la vuelta? ¿Hasta qué punto el estado mental de un jugador, su estrés personal, su motivación, altera su rendimiento físico para un mismo nivel de esfuerzo? Uf. O sea, ¿podrían futuros modelos incluir datos psicológicos para predecir no solo el RPE, sino el rendimiento final en el campo? Esa es la siguiente frontera. Integrar lo físico y lo mental en un único modelo predictivo. Un desafío enorme, pero con un potencial transformador. Pues lo dejamos ahí para la reflexión. Y un último apunte. Para no perderse otros análisis como este, es un buen momento para seguir el canal y activar las notificaciones.